Hola amigos y amigas, hoy tenemos un programa muy especial, noviazgos en extinción. Pero vamos por la conquista de nuevos noviazgos, porque la diferencia de cómo era antes o cómo era hoy son muchas. Anteriormente, según cuentan nuestros padres, el novio para hacerle visita a la novia, si mucho, llegaba hasta la sala del hogar. Eso sí, ahí tenía que estar el hermanito de la novia poniéndoles cuidado. Anteriormente, el pretendiente o el aspirante a novio debía pedirle la mano de la muchacha a los padres de ella, ya sea la mamá o el papá. Y desde luego, anteriormente se guardaba mucho la sexualidad, sobre todo de la mujer, para el matrimonio. Hoy vamos a tener invitados muy especiales que nos van a hablar sobre este tema, sobre todo las personas que a diario transitan por la calle y tienen un pensamiento y una opinión espontánea. Por ejemplo, comenzamos con Juliet. Juliet, ¿cómo estás? Bien, gracias. Cuéntanos, Juliet, de lo que has visto o conoces, ¿cuál sería la diferencia entre los noviazgos de antes a los noviazgos de hoy? Bueno, yo pienso que los noviazgos de antes había mucho más respeto del hombre hacia la mujer, incluso de la propia mujer. Hoy en día las mujeres no se dan su lugar y permiten muchas cosas a estos hombres que las están pretendiendo. Por ejemplo, exponen sus cuerpos en las redes sociales. Sí, exactamente. Bueno, Alejandro, cuéntanos, ¿qué conoces de cómo eran los noviazgos de antes? ¿A usted le tocó esa época? No, con estas canas, imagínate. No. Bueno, entonces, ¿cómo son los noviazgos de hoy? ¿O cuál es la diferencia con los de antes? Bueno, antes las visitas, lo sé porque las visitas eran hasta las 7 de la noche. Hasta las 7. siete. A las 7 se fue. Ahorita les dan las 11, las 12 de la noche sin ningún problema, inclusive en el cuarto de ella, ¿no? Y se quedan en la casa. Y se quedan inclusive, sí. Todo un fin de semana. No, un puente. Bueno, Sofía, cuéntanos, ¿qué le dicen sus papás? ¿Cómo eran los noviazgos de antes? Bueno, antes se tenía que pedir permiso para salir, además de eso se guardaban para el matrimonio. Era guardaban? ¿El indispensable mercado? casarse. ¿Ahorraban? todo lo guardaban para el matrimonio. Y era indispensable el matrimonio, llegar al matrimonio para poder... Un noviazgo tan largo no se veía. Hoy en día son noviazgos de 10 años... Y si no es para terminar, pero no tienen propósito. Noviazgos eternos. Noviazgos o bombril, eternos, que llaman. exactamente. Sí. Bueno, Miguel, cuéntanos. Cuéntanos, Miguel, tu experiencia. De antes y de hoy. ¿O qué le dicen? Bueno, la experiencia no ha cambiado mucho de antes al de hoy para mí. Pero mis papás sí son casados y nos cuentan que mi papá le hacía visita a mi mamá, pero con mi abuelo al lado. ¿Y usted cómo nació entonces? ¿En qué momento fue? Eso es lo que yo me pregunto. Eso fue obra y gracia al Espíritu Santo. Eso es lo que yo me pregunto porque no sé en qué momento me hicieron. Eso fue espontáneo, pero gracias a eso vengo con unas tradiciones y ahora, hoy en día, las puedo estar practicando. ¿Y cómo son los de hoy? ¿Qué ha escuchado? ¿O qué ha vivido? Bueno, he vivido no mucho, pero he escuchado mucho acerca del libertinaje. Vemos hoy en día que las parejas no se valoran y que constantemente están cambiando de novio como cambiar de pantalones. Entonces no le dan el valor al noviazgo y finalmente termina siendo eso algo efímero. Seguimos con más invitados de cómo eran los noviazgos de antes y cómo son los noviazgos de hoy. ¿Cómo eran los noviazgos de antes? Los noviazgos de antes eran muy sanos, con la mamá y el papá al lado. ¿Y ustedes chateaban? A las 9 de la noche. No había nada de eso. Ya, váyase. ¿Quién decía, el papá o la mamá? Mi papá. ¿Y donde ese man no se fuera, qué pasaba? ¿Cómo que qué pasaba? Tenía que irse. ¿Y a usted cómo le tocó? ¿Cómo eran los noviazgos de antes? Lo mismo también, muy respetuoso y todo eso, tenían que a las 9 de la noche lo visitan a uno. Nada de grill, nada de eso. Bueno, Diana, cuéntanos, ¿cómo son los noviazgos de hoy en día? Pues lo que he podido ver hoy en día, los noviazgos pues han sido pues algo corto, la gente no quiere comprometerse, son relaciones pues que no buscan pues como el compromiso. Ahorita hoy en día pues los jóvenes se han como enfocado más como en disfrutar como del momento y no se piensa pues como se pensaba antes pues que es una preparación para el matrimonio, ni siquiera piensan en casarse. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos, ¿cómo son los noviazgos de hoy en día? Son demasiado problemáticos, creo que se sobrepasan ciertos límites en cuanto al control.
Uno no tiene ninguna obligación con la otra persona, uno está ahí porque quiere. Entonces es dejar eso claro. Ah, es decir que cuando habla de problemático es porque la otra persona quiere tomar el control de la pareja. Sí, señor. Efectivamente, en casi todos los sentidos, hasta cómo maneja sus redes sociales, etcétera. ¿Y eso no debería de ser así entonces? No, porque eso es de cada uno, eso es una propiedad. Entonces, por eso se crea individual y no en conjunto. La mismísima. Ella, no, pues, por lo menos tengo una hermana mayor y ella me mandaba de la casa era de 2 pisos y me decía, vaya, asómese con disimulo a ver qué está haciendo su hermana. Cuando ella estaba recibiendo la visita. Y pues una ida a cine o lo que sea, siempre tenía que ir mi hermana acompañada. De pronto ya... Eso le salía muy costoso al pretendiente, ¿cierto? Ah, hasta pagarle la entrada al cine y el mecato a la cuñadita. Sí, le tocaba llevar comida a mí o llevar a mi hermano, que éramos los menores. Y pues sí, como con mucho recelo, mucha desconfianza. Yo creo que hoy en día uno le da como más libertad a los hijos en ese sentido. Yo tengo 2 hijas mujeres y ya no, pues yo digo, uno más vale le habla las cosas claro y trata de guiarlas, ya es decisión de ellas cómo quieran vivir su vida, ¿no? Pero no con tanto recelo y tanto melindre como era con uno, con tanto misterio todo. Señor Villegas, ¿cómo eran los noviazgos de antes? Pues hombre, esos sí eran bien serios. Sí. Verdadero cariño, amor y sobre todo conocimiento del uno del otro. Ajá. ¿Cómo se conocían? ¿Cómo era ese tiempo para conocerse mejor? Era eminentemente familiar y vecindario, cercano, gente cercana. O sea que el tipo se noviaba con la vecina. Con la vecina, por ejemplo, eso era lo más general. O sea, no era como ahora pues que se van a la cama y listo. No, eso no es así. Como la película, Rápido y Furioso. y por ejemplo, ¿cuánto se podía demorar la conquista del muchacho a la muchacha? 1 o 2 años. 2 años echándole los perros, echándole las flores. Tan bello. Pues claro que era así. ¿Y hoy en día cuánto se puede demorar esa vaina? No, pero lo que hubo el calentamiento. Calentamiento global. Bueno, lo que he conocido en los noviazgos de ahorita hay mucho libertinaje. El comentario de ellos pues no tiene nada que ver bíblicamente, no hay pues como un respeto. Es de conocerse, dejan llevar mucho por la emoción y los sentimientos, no hay como una razón, es solo el gusto, por lo que vieron. Lo físico. Lo físico, exactamente. Lo físico, no analizan nada más, no van más allá de quién es la persona, cómo anda, si es buen estudiante o no. No analizan esas cosas y se dejan llevar más que todo por lo físico. Y es ahí donde después llegan las emociones, empiezan el toque y terminan pues lastimosamente muchas mujeres embarazadas y etcétera. Y pues ahorita vemos las consecuencias, hijos abandonados y pues muchas consecuencias. Terminan embarazadas y los hijos se la cuidan o se los cuidan los abuelos, los papás. Los papás, exactamente. Ahí pues entraría yo a hacer una pregunta, no sé de pronto si son muy alcahuetas, sino que también por el amor, pues como entraría digamos que una palabra misericordia, creería yo, de los abuelos, de no dejar abandonado pues una persona, pero sería mejor que fueran más estrictos para que no hubiera tanto libertinaje. Ángela, cuéntanos, ¿cómo son los noviazgos de hoy en día? Pienso que son menos románticos, por decirlo de alguna manera, un poco menos ideales también. Pienso que son más cortos, más numerosos. Pues yo siento que los noviazgos hoy en día, además de lo que decía Ángela, pueden ser también relaciones un poco más libres. O sea, no en el sentido de que tenga más parejas o eso, sino como que siento que antes, pues por ejemplo, uno habla con los abuelos, los papás, y como que ese compromiso amarraba muchas más facetas de la vida de una persona que lo que es ahora. Sí, pues por ejemplo, parejas que viven en lugares no necesariamente en la misma ciudad por cuestiones de trabajo, lo que sea. El noviazgo de antes en el Perú y el noviazgo de hoy en el Perú, ¿era más romántico el de antes o era más romántico el de hoy? El de antes era más romántico. Ahora con el tema de la modernidad, pues todo lo hacen más rápido, más simple, ya no hay tanto cortejo como antes. Ahí podemos ver cómo son los noviazgos, cómo eran antes.
tanto en Colombia y hasta allá en el Perú. Ahora nos corresponde a nosotros asumir el testimonio, el ejemplo de un verdadero noviazgo para un feliz matrimonio. Dios les bendiga.